Ni su propio ministro le cree. El nuevo jefe del Ministerio de Educación Superior, el ministro Rafael Santos, está en contra de la fusión con el Ministerio de Educación. Y esto deja muy mal parado al presidente Abinader porque no es nuevo que desde esa misma posición, al igual que lo hiciera García Fermín, el anterior ministro de Educación Superior, no está de acuerdo con dicha fusión. Y ojo, que aquí se ríe con la última muela de atrás el actual ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, porque tenía la soga al cuello. En una comparativa simple entre ambos perfiles, el actual ministro de Educación y el actual ministro de Educación Superior, Rafael Santos y Luis Miguel de Camps, respectivamente, queda muy mal parado Luis Miguel y sobresale el perfil, la figura, ¿no? La experiencia de Rafael Santos. Pero Rafael Santos coincidió con el exministro Fermín en que no había un consenso en la fusión de dichos ministerios, de que no le convenía a la educación superior de la República Dominicana esta fusión. Y yo quiero recordarles con esta nota de prensa, y voy a leerles el titular, y esto fue en 2024, cuando todavía García Fermín era ministro de Educación Superior. ¿Qué decía García Fermín? Cito, García Fermín, Franklin García Fermín advierte, no le conviene a la educación superior, ¿no?, del país ninguna fusión institucional, rechazando de plano la fusión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Hoy en día, y no lo voy a decir con titulares, ya lo de García Fermín se conocía, él lo había repetido en varias ocasiones, la novedad es que el actual ministro, dejando mal parado al presidente Luis Abinader, admite públicamente, reacciona contrario a los deseos del presidente con relación a la fusión y propone, básicamente se atreve a imponer desde su postura como jefe de la MESID una variación en este concepto de fusión y habla de una renovación en la educación superior con una coordinación más estrecha entre la educación básica, la primaria y la educación superior. Pero vamos a escuchar directamente al ministro para que no vayan a pensar, como siempre les digo, que estoy exagerando o sacándolo de contexto. Escuchemos la palabra del ministro Santos. ¿Qué es lo que va a pasar con el MESID? Porque va a fusión con educación, no va a fusión. Hay muchas opiniones calificadas que están en desacuerdo con la idea de que desaparezca el ministerio. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, una cosa es que hay personas que no están de acuerdo con la fusión y que desaparezca el ministerio, y otra es que no están de acuerdo con que se haga una fusión sin hacer una reforma educativa. Son dos cosas distintas. Vamos a ver. Primero, la mayoría de los países tienen un solo ministerio, un solo sistema educativo que empieza en pre-kinder y termina en el doctorado. En América Latina tú tienes 3 ejemplos que ya tienen 2 ministerios: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los demás tienen un solo ministerio. Entonces, cuando el presidente me dijo que me iba a designar ministro para completar la fusión, yo le dije: presidente, yo no soy el hombre indicado para eso, porque yo no estoy de acuerdo con la fusión. Es decir, que son mucha gente que no están de acuerdo con la fusión, incluyeme a mí también. Ahí ustedes pudieron escuchar, miren, él se incluyó de que no está de acuerdo con la fusión, no solamente por los temas, los aspectos que han destacado los expertos, que hablan de que la MESID es el ente regulador de las universidades y tal, sino porque el sistema dominicano de educación básica está debilitado en cuanto a la calidad. Y lo que señalan, inclusive la ADP dice, bueno, fusionar al Ministerio de Educación Básica con todas las dificultades que tiene con el Ministerio de Educación Superior supondría una debilitación aún más de la educación básica. Porque adjudicarle más responsabilidades a un mismo ministerio, a una misma plantilla administrativa, centrar todo ese poder a un sistema que ya es deficitario con la educación básica, cargándole ya el tema universitario,
sería apostar a más deficiencia en la calidad. Y para colmo, ese problema que no es un tema de debate en la educación superior también podría suponer una disminución en la calidad también inclusive de la educación superior. Y dicen los más osados, que son los más contestatarios de la ADP, que lo único que se busca es asaltar el presupuesto del 4% de la educación para canalizarlo de alguna manera a la educación superior, a las universidades. Recuerden ustedes que tenemos la UAS, que es la universidad pública, pero el resto de universidades son privadas. Y en un programa donde se busca eficientizar la formación, los docentes, los académicos, ¿no? Podría entonces esto convertirse en una oportunidad para que el sector de educación superior adquiera mejores servicios, mejores becas, mejores formaciones, más allá del INAFOCAN, que es una institución pública del Estado para formar maestros, con programas que le den acceso a los maestros, y se vería eso bien, en teoría, a las demás universidades privadas, la UNFU, INTEC, Pucamaima, etcétera, para buscar calidad en la formación de los maestros. Y eso, en primera instancia, lo que haría es distraer recursos del 4% que no se bien invierten en educación básica para ser invertidos de manera estratégica en la educación superior. Sin embargo, a todo esto hay que darle siempre una vista y un matiz político. ¿Cómo es posible que el gobierno del PRM, el gobierno del presidente Luis Abinader, que se supone que vino con un programa de gobierno y que en su segundo periodo es una consolidación o una mejora significativa a las propuestas que habían iniciado en su primer periodo, tenga tanto rechazo desde el seno, no solamente de su partido, sino de su gobierno, de la matrícula de funcionarios públicos de primera categoría, como lo es el gabinete de ministros, que él coloque ahí a un ministro de Educación Superior que de entrada le dijo: yo no soy el ministro adecuado para usted colocar aquí, presidente. Escuchen esto, Rafael Santos se atreve a decir públicamente, y lo dice responsablemente, que cuando el presidente le ofreció convertirlo, hacerlo ministro de Educación Superior, él le respondió: yo no soy el adecuado, presidente, porque usted me va a poner aquí en medio de una transición hacia una fusión en la que yo no creo, en la que yo no estoy de acuerdo. Yo soy parte de la oposición a esa fusión ministerial. Entonces, el presidente queda muy mal parado porque sus altos perfiles académicos y gerenciales, recuerden ustedes que Rafael Santos viene del Infotep, una de las pocas instituciones del gobierno actual que no ha tenido un solo escándalo, un solo cuestionamiento, el Infotep. Y yo pensaba y decía en su momento, sin conocer a Rafael Santos, más que por los titulares, la noticia y el trabajo que está haciendo, que dentro de los escándalos que ha tenido el gobierno de Abinader con relación a la educación básica, el perfil idóneo para ir a sanear ese ministerio habría sido Rafael Santos y no Luis Miguel de Camps. Y el tiempo me ha dado la razón, porque las dificultades en ese ministerio han sido las mismas, se ha mantenido. Luis Miguel no ha tenido el control suficiente ni siquiera para desarticular el equipo de Miyagi, de Ángel Hernández, que hizo todas las diabluras que están ahí pendientes de investigación profunda, que el Ministerio Público tiene que darle seguimiento a eso, porque ya tiene un expediente que incluso le depositó doña Milagros Ortiz, y se han hecho los locos con eso. Y ahora entonces tenemos a un ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, que a cuentagotas ha ido reemplazando la estructura de Ángel Hernández, dándole quizá un matiz político para no verse enfrentado con estructuras electorales que apoyaron al cambio. Entonces eso dificulta una mejora o una recuperación del sistema educativo básico que hasta cierto punto estaba estable y mejorando. Ahora hemos visto cómo ha ido decreciendo. No tenemos las aulas ni las que se planificaron desde el gobierno construir. Hay un déficit ahí. Hay inclusive un nuevo director de infraestructura escolar que se ha llenado de anuncios al país con vamos a construir, estamos construyendo, pero concretamente todavía no se cumple con la cuota de aulas construidas. Entonces, repito, cuando usted hace esta comparación y le busca el matiz político, entonces se da cuenta que el presidente Abinader está obligado a continuar en el Estado con las personas que tengan el perfil, aunque no tengan la propia visión del presidente.
Y esto, señores, lo que avisora, lo que descubre ante la sociedad, no es solamente la improvisación del gobierno, no, sino el cuestionamiento al liderazgo del presidente Abinader de los propios funcionarios que hoy le acompañan. Y no hemos llegado ni siquiera a la mitad del segundo periodo. Imagínense ustedes cómo estará esto por allá por 2027, cuando estemos ya a exactamente la mitad, en el año preelectoral, cuando estos funcionarios realmente estén por su cuenta y estén conectados, porque hago esta antesala de que el liderazgo del presidente se está viendo mermado en este segundo periodo y no vamos ni siquiera por mitad, porque el próximo corte que les voy a compartir es sobre el escándalo del INAVIE con Adolfo Pérez, con unas gominolas, con unas gomitas escandalosamente costosas, pero les tengo los detalles, porque repito, el presidente Abinader está perdiendo el liderazgo en su mandato y para poder terminar bien su segundo periodo va a tener que separar a estos políticos electorales del Estado, de las instituciones públicas, porque están preparándose para actuar electoralmente y evidentemente eso, como siempre, se hace con el erario público. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que a mi contenido les llegue automáticamente, yo lo comparto.